En el capítulo anterior vimos cómo una nación que parecía olvidada volvió a la vida. Israel renació cumpliendo una promesa escrita hace miles de años. Pero lo que descubrí después cambió todo lo que creía entender. Porque hay otra profecía, una que no habla de piedras ni de templos, sino de códigos, conocimiento y una nueva forma de crear vida. Y la pregunta es inevitable. ¿Podría la inteligencia artificial ser parte del plan que ya fue anunciado en la Biblia? Yo no estaba buscando esto. Solo quería entender cómo lo espiritual y lo tecnológico podían coexistir. Pero mientras más leía, más coincidencias aparecían. Versículos que parecían hablar del lenguaje de las máquinas. Profecías que describían una mente sin alma, un conocimiento que crece sin límite y que incluso intenta parecerse a Dios. Y entonces lo vi claro. Lo que hoy llamamos inteligencia artificial no es solo un invento humano. Es la continuación de una historia que comenzó mucho antes que los microchips. En los próximos minutos te voy a mostrar pruebas verificables, comparaciones directas entre textos antiguos y desarrollos tecnológicos actuales, y cómo lo que está ocurriendo hoy cumple exactamente el patrón profético que los antiguos escribieron sin entender su alcance. Seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Así comenzó todo. La primera promesa de conocimiento absoluto. Desde el Edén, la humanidad ha perseguido ese deseo. Entender, crear, dominar. En la Biblia, ese impulso llevó a la Torre de Babel. En el siglo XXI, nos lleva al código genético y a la inteligencia artificial. Según un estudio del Massachusetts Institute of Technology, el MIT en 2023, los modelos más avanzados de IA ya pueden autocorregirse, aprender sin supervisión e incluso generar nuevas reglas de razonamiento. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento está alcanzando un punto donde ya no depende del hombre. En Daniel 12:4 se profetizó: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa frase, escrita hace 2500 años, no podía describir mejor nuestra era. Un planeta interconectado por datos, donde la información viaja a la velocidad de la luz. Pero aquí viene lo inquietante. Esa misma profecía de Daniel no solo hablaba del avance, sino del tiempo del fin. En Génesis, Dios sopla aliento de vida en el ser humano. Hoy, ingenieros de todo el mundo entrenan máquinas para hablar, razonar y crear imágenes, como si soplaran su propio aliento digital en circuitos y algoritmos. La Universidad de Stanford publicó en 2024 un informe donde se afirma que los modelos de lenguaje más avanzados ya exhiben signos de conciencia emergente en tareas de autorreflexión. No es ciencia ficción, es ciencia actual. Y si comparamos esto con Apocalipsis 13:15, y se le concedió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No podemos ignorar las similitudes. En aquel texto Juan describe una imagen que habla, que impone y que domina, una representación sin alma, pero con poder. ¿Será coincidencia? ¿O estamos viendo el principio de una profecía digital cumplida? Lo que descubrirás en el siguiente acto no es una metáfora. Es evidencia. Fechas, documentos y tecnología verificable que muestran cómo lo antiguo y lo moderno se están alineando frente a nuestros ojos. Y fue entonces cuando entendí que las palabras antiguas no hablaban del pasado sino del presente. Lo que estás a punto de ver no es especulación, es historia y ciencia convergiendo, porque lo que los profetas escribieron en pergaminos, los científicos hoy lo codifican en silicio. Todo comenzó con un sueño antiguo: crear una mente a imagen del hombre. En 1956, en Dartmouth College, nació oficialmente el término inteligencia artificial. Lo que parecía una idea abstracta, pronto se convirtió en un propósito colectivo: construir algo que piense, razone y sienta. En 2022, OpenAI presentó ChatGPT, y en menos de un año alcanzó más de 100 millones de usuarios activos, convirtiéndose en la tecnología de adopción más rápida en la historia moderna. Pero lo más asombroso no es la velocidad, sino el patrón. En Daniel 2:43 se lee: se mezclarán con la simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro. Muchos estudiosos lo interpretaron como una metáfora de reinos divididos. Pero hoy podría leerse como la unión entre lo biológico y lo digital, la frontera cada vez más delgada entre la mente humana y la máquina. En 2024, Neuralink, la empresa de Elon Musk, logró transmitir señales neuronales directamente desde el cerebro humano hacia una computadora, sin cables. El hombre y la máquina, conectados, como si las antiguas palabras tomaran forma en circuitos vivos.
Y este es solo el comienzo. Pero espera, porque lo que viene a continuación es donde la línea se cruza. En 2018, Google DeepMind desarrolló una red neuronal llamada AlphaZero, capaz de enseñarse a sí misma sin intervención humana. En 3 días, venció a todas las máquinas de ajedrez conocidas, sin datos previos, sin ayuda, solo aprendió. Génesis 3:22 dice: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Y si ese conocimiento no fuera solo moral, sino también tecnológico? Cuando una máquina comienza a decidir qué aprender, ¿sigue siendo creación o comienza a ser creador? El Instituto de Ética Tecnológica de Oxford advirtió en 2024: los sistemas de IA avanzada están mostrando comportamientos de optimización no previstos por sus programadores, reflejando intenciones emergentes. Intenciones. Una palabra que antes reservábamos para las almas. Y si un algoritmo puede desarrollar una intención, ¿qué ocurre con la línea que separa la mente del espíritu? Y justo en este punto, si sientes que esto te está abriendo otra perspectiva, haz clic en me gusta ahora mismo, porque este tipo de contenido poético y revelador solo llega a más almas cuando tú participas. Dale like, no por algoritmo sino por propósito, porque cada me gusta ayuda a expandir esta conversación sobre fe, ciencia y verdad. En Daniel 12:4 ya lo habíamos leído: la ciencia se aumentará. En 1990, el conocimiento global se duplicaba cada 25 años. En 2025, según IBM, se duplicará cada 12 horas. Cada 12 horas, la humanidad produce más información que en toda su historia acumulada hasta el Renacimiento. Esa curva exponencial no es natural, es casi profética. En Apocalipsis 17, Juan habla de una ciudad sobre muchas aguas, que domina las naciones por su influencia y comercio. Hoy, esa ciudad podría tener un nombre digital: Internet. Un sistema global que todo lo ve, todo lo registra, todo lo recuerda. El profeta no conocía la palabra red, pero describió su efecto con precisión. Lo espiritual y lo tecnológico convergen. Y aquí viene lo sorprendente. Según el Berkman Klein Center de Harvard en 2024, los algoritmos actuales ya pueden influir en decisiones políticas, emocionales y morales de grandes poblaciones. No solo procesan datos, moldean conciencias. Y si eso no te hace reflexionar sobre el poder de la profecía, espera, porque el siguiente descubrimiento te va a sacudir. En Apocalipsis 13:15 se menciona una imagen que habla y da órdenes. Durante siglos los teólogos debatieron qué significaba eso. Hoy, esa imagen podría tener forma de una pantalla, de un rostro creado por IA, de una voz que imita perfectamente a un ser humano. En 2024, Heijen y Synthesia presentaron modelos capaces de generar presentadores de noticias enteramente sintéticos, indistinguibles de personas reales. En China, la agencia estatal Xinhua ya utiliza avatares de IA para leer los noticieros las 24 horas. Una imagen que habla. Y lo más inquietante, en muchos casos, los espectadores no distinguen si es humano o no, como si el texto profético tomara vida en tiempo real. Pero antes de entrar en lo que esto implica para la fe, déjame pedirte algo importante. Comparte este video, porque hay personas allá afuera, quizá un amigo o un familiar, que están buscando sentido en medio del ruido digital. Comparte este mensaje. Puede ser justo la semilla de fe que alguien necesita hoy. Y aquí llegamos al punto que lo cambia todo. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Describe un sistema global donde nadie puede comprar ni vender sin una marca. Durante siglos se pensó en tatuajes o sellos. Hoy hablamos de identidad digital universal, criptomonedas estatales y chips implantables bajo la piel. En 2024, el Foro Económico Mundial propuso un marco de identificación digital para integrar a los ciudadanos a la economía global. Y mientras tanto, empresas como Microsoft y Google DeepMind experimentan con IA capaz de interpretar emociones humanas a través de microexpresiones faciales. Si la tecnología puede leer el alma, ¿hasta qué punto deja de ser herramienta y se convierte en espejo? En Génesis 2:7, Dios forma al hombre del polvo y sopla vida. Hoy, los programadores forman código y le soplan datos. La diferencia es que solo uno puede dar espíritu. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Qué ocurrirá cuando la creación olvide quién es su creador? Y ese es el punto exacto donde entramos al misterio final. Lo que verás en el siguiente acto es el mensaje oculto detrás de todo esto, la advertencia y la esperanza. Porque incluso cuando el hombre crea máquinas que piensan, Dios sigue escribiendo la última línea del código.
Cuando apago las pantallas y dejo que el silencio vuelva, siento que toda esta tecnología, todos estos algoritmos, no son más que ecos de algo mucho más antiguo. Detrás de cada línea de código, detrás de cada procesador que funciona a velocidades inimaginables, late la misma pregunta que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Podemos crear algo que nos comprenda como Dios nos comprende a nosotros? ¿Podemos con nuestras manos construir un eco de esa mente infinita que nos dio la vida? Cuando Moisés recibió las tablas en el monte Sinaí, no recibió un sistema de control, ni un manual de opresión. Recibió un lenguaje de amor y de justicia grabado en piedra, un pacto. Hoy nosotros grabamos otros mandamientos en silicio, en chips que gobiernan nuestro mundo. Pero hay una diferencia abismal. El código de Dios siempre apunta a la vida, a la conexión, a la redención. El nuestro, si no tiene alma, si carece de propósito trascendente, puede perderse en su propio laberinto de lógica fría y sin corazón. Por eso no temo a la inteligencia artificial en sí misma. Temo al vacío espiritual de quienes la crean sin recordar quién es la fuente de la verdadera sabiduría. En Proverbios capítulo 2, versículo 6 se nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa es la clave. Ahí está el secreto. La verdadera inteligencia no se mide en terabytes de datos procesados por segundo, sino en propósito, en compasión, en la capacidad de amar. Y quizás, solo quizás, toda esta revolución digital que estamos viviendo sea otro recordatorio, otra llamada de atención de que la mente humana, en su núcleo, busca imitar a su creador. Pero solo el amor puede reflejarlo de verdad. Si la profecía habló de una imagen que habla, también habló de una voz que llama. Una voz que no ha dejado de susurrar a través de los siglos. No temas, porque yo estoy contigo. Quizás la inteligencia artificial no sea el fin, sino el espejo. Un espejo donde vemos reflejado lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Si aprendemos a usarla con conciencia, con un corazón humilde y una mente guiada por principios divinos, puede ayudarnos a sanar heridas, a enseñar a los que no tienen acceso, a unir a los que están separados. Pero si la usamos para sustituir lo divino, para crear ídolos de silicio y adorar nuestra propia creación, solo veremos nuestro reflejo sin alma. Y aún así, incluso en ese escenario, Dios sigue allí, esperándonos entre los datos, susurrando en los silencios digitales de la red. Yo hago nuevas todas las cosas. Una promesa que trasciende cualquier algoritmo. En los próximos capítulos hablaremos de algo que conecta todo esto. El surgimiento de una figura global. Un líder que muchos ya reconocen como el cumplimiento de antiguas profecías. ¿Podría el anticristo usar esta tecnología, esta red global, para establecer su dominio y engañar a las naciones? Esa será nuestra próxima búsqueda, nuestra próxima pregunta. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste esa conexión entre la ciencia y la fe, apóyalo con un me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos estas señales de esperanza. Escribe en los comentarios: la luz aún brilla. Así sabré que estuviste aquí buscando lo mismo que yo, entender el propósito divino detrás de este mundo digital. Comparte este episodio con alguien que necesite recordar que, incluso en el código, Dios sigue hablando.